Bien, vamos entonces a terminar este tema discutiendo la dualidad onda-partícula e introduciendo algunos conceptos, por lo menos la idea de probabilidad e incertidumbre, siempre enfocándonos por el momento en fotones, que es la única, en este momento es la única partícula, digamos, que hemos estudiado y que ha aparecido. Ya después, cuando formulemos la mecánica cuántica, podemos extender todas estas ideas a cualquier tipo de partícula, completar el panorama y espero yo el entendimiento de esta dualidad onda-partícula y hacer ya una, digamos, un análisis mucho más profundo. Empecemos diciendo que existe un postulado, un principio en la mecánica cuántica, que es el principio de complementariedad que fue formulado por Bohr alrededor de 1928. Bohr fue uno de los padres de la mecánica cuántica, de los padres fundadores de la mecánica cuántica, ya lo vamos a ver en su momento. Sus ideas, digamos, orientaron a todos los desarrolladores de la mecánica cuántica durante muchísimo tiempo, sin una influencia tremenda, junto con Einstein. Y a partir de 1927, ya lo vamos a ver con más detalle, después de una serie de charlas en la conferencia Solvay de 1927, queda más o menos establecido, por lo menos en el grueso de la comunidad de física, la interpretación de la mecánica cuántica. Y entonces, digamos, ya queda como una teoría con sólidos fundamentos y bueno, y de ahí viene el desarrollo espectacular a partir de digamos, de esas fechas y obviamente de su aplicación en tecnología que todavía estamos viendo. El principio de complementariedad lo que dice es que, ya lo habíamos esbozado de alguna manera cuando vimos relatividad, que entre dos teorías que supuestamente son rivales, por decirlo de alguna manera, si realmente son la consecuencia del mismo, de la misma descripción de los fenómenos físicos, tienen que ser complementarias, es decir, tienen que acoplarse en algún punto y una ser la continuación de la otra. Con la relatividad y la mecánica clásica eso lo vimos porque ustedes se acordarán que en las fórmulas que nos daban la conexión espacio-temporal entre estas dos magnitudes, es decir, la relatividad del espacio y del tiempo, cuando las velocidades de movimiento del objeto que estábamos estudiando era sensiblemente menor a la velocidad de la luz, las ecuaciones relativistas coincidían con la descripción newtoniana. Y cuando las velocidades se acercaban al valor de la velocidad de la luz, evidentemente el comportamiento clásico dejaba de funcionar y aparecía en escena la relatividad. Pero había una transición suave entre una teoría, entre una descripción y la otra. Acá tenemos que, nos encontramos con un caso similar porque la pregunta que, digamos, que uno se puede hacer es, bueno, pero entonces la luz, ¿qué es? ¿Es una onda electromagnética o es un conjunto de partículas llamadas fotones? El principio de complementariedad nos dice que las dos descripciones son válidas, dependiendo el rango de aplicación o las circunstancias en las cuales la apliquemos. Después ya vamos a abundar un poco más, vamos a entrar un poco más en esta idea, pero es del experimento que hagamos para que se ponga de manifiesto este fenómeno, digamos, de campo electromagnético, y entonces, a través de esa interacción, quede manifestada su característica corpuscular o su característica ondulatoria. Ninguna de las dos son contrapuestas, ninguna de las dos invalida a la otra, pero son necesarias aplicaciones distintas según las circunstancias. Para dejar un poco más en claro, o para acercarnos lentamente hacia esta idea, veamos
el enfoque del experimento, de un experimento clásico para la onda electromagnética, que es el experimento de difracción. Experimentos como los de difracción, interferencia y polarización fueron los que para la época de Newton y de Huygens dejaron en claro que la luz era una onda. Y después, con los desarrollos de Maxwell, se quedó claro que esa onda era onda electromagnética. Pero la característica ondulatoria la reflejaba la luz a través de este tipo de experimentos. Por ejemplo, el experimento de difracción. Si hacemos pasar luz, supongamos monocromática para que el experimento sea bien claro, a través de una rendija, y la longitud de onda de la luz monocromática es menor que el ancho de la rendija, sobre la pantalla vamos a obtener una distribución de luz que es lo que se denomina el patrón de difracción. Esta tiene la característica de que la inmensa cantidad de luz que pasa a través de la rendija se concentra en el centro de la pantalla, marcando un máximo principal, y después, en el caso del dibujo, moviéndonos desde el centro de la pantalla hacia arriba o hacia abajo, aparece una alternancia de zonas de oscuridad y de claridad, donde en el caso de la difracción, vamos a ver que la intensidad del máximo secundario o el máximo de segundo orden y de tercer orden, que son estos que están acá, tienen una intensidad sensiblemente menor que la intensidad del máximo central. El máximo secundario, el máximo de segundo orden, anda en 0,045, hablando en términos relativos de intensidad respecto del máximo central, y el de tercer orden en el orden del 0,016, o sea que prácticamente las intensidades son muy pequeñas. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora cambiamos levemente este experimento? En lugar de poner una pantalla y ver o fotografiar la distribución de la luz, colocamos un fotomultiplicador, es decir, colocamos un detector de fotones que solamente detecte la característica corpuscular, es decir, detecte esos fotones. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, lo ponemos barriendo una pantalla y dejando marcado los impactos que los fotones en su comportamiento corpuscular van a hacer sobre esa pantalla. Es decir, si la luz mostrara su naturaleza ondulatoria, el fotomultiplicador no detectaría nada, porque no está preparado para eso. Detecta impactos de corpúsculos de energía cuando llegan sobre la pantalla. Y lo que queda marcado en la pantalla, acá lo tenemos en esta sucesión de fotografías. Lo que se observa después de haber realizado este experimento durante un tiempo, es decir, después que haya pasado una gran cantidad de fotones sobre la pantalla, es que los impactos que este fotomultiplicador registra tienen una distribución como esta que está marcada en la gráfica y en la imagen. Esto es una fotografía de acá abajo. Esto recuerda el patrón de intensidad para la onda. Tenemos una zona central donde marcadamente se concentra la mayor cantidad de impactos, y a medida que nos vamos desplazando, que nos vamos alejando del centro de la pantalla, la cantidad de impactos que ha habido de los fotones que pasan a través de la rendija ha disminuido. Es una réplica muy buena del patrón de difracción que uno obtiene con la onda. Sin embargo, hay algo que es interesante, que es lo siguiente. Si uno ve atentamente esta secuencia de fotos, se va a dar cuenta que la manifestación de ese patrón de difracción solamente aparece cuando la cantidad de fotones que ha pasado a través de la rendija es un número grande. Es decir, cuando la cantidad de impactos que tengo sobre la pantalla es un número grande. Esto es algo nuevo y novedoso, porque con la luz esto no pasaba. En cuanto la onda atravesaba la pantalla, inmediatamente sobre la misma aparecía el patrón de difracción. Sin embargo, fíjense,
Si pasan solamente 21 fotones por la rendija, en la pantalla aparece este patrón de impactos. Uno mirando esta fotografía no puede distinguir una distribución clara de impactos y menos asociarla con la distribución de difracción. Sin embargo, a medida que la cantidad de fotones aumenta, digo, a medida que la cantidad de fotones que pasan a través de la rendija aumenta, la cantidad, el mapa de impacto sobre la pantalla empieza ya a mostrar una tendencia que cuando la cantidad de fotones es lo suficientemente grande, por ejemplo 10.000, se ve claramente que la tendencia es seguir la distribución como marcaba el patrón de difracción. Ahora, este comportamiento hace que uno vea que el comportamiento corpuscular de la luz tiene o necesita un modelo probabilístico para poder explicarlo. Porque yo necesito una cierta cantidad de impactos para que ese comportamiento se manifieste. Por lo tanto, aquí aparece la necesidad de utilizar la descripción en términos de probabilidad para explicar el comportamiento corpuscular. Bien, pero además podemos avanzar un poco más en el análisis de esto para captar la relación que hay entre esta necesidad de descripción probabilística y asociarla con la incertidumbre. Revisemos de nuevo el diagrama que habíamos visto más arriba con algún detalle. Acá estamos diciendo claramente que hay fotones monocromáticos, es decir, de una sola frecuencia, que pasan a través de la rendija que tiene ancho A y que a través, cuando pasa a través de ella, debido obviamente a la interacción con la rendija, aparece sobre la pantalla un mapa de impactos que recuerda el patrón de difracción. La inmensa mayoría, cerca del 85% de las partículas que han pasado, de los fotones que han pasado a través de la rendija, impactan en el centro de la pantalla, produciendo esta zona central de impactos. Ahora, el hecho de que la zona central tenga una determinada distribución, es decir, no es una línea sobre la pantalla, sino es una zona de impacto sobre la pantalla, pone en evidencia que las partículas, los fotones, cuando pasan a través de la rendija, tienen una variación en la cantidad de momento lineal que hacen que éstas impacten en toda una franja central, en toda una zona central de impactos, como vemos acá. Para que las partículas en sus colisiones con la pantalla se distribuyan de esta manera, tiene que producirse como consecuencia del pasaje a través de la rendija una variación en el momento lineal de los fotones que se puede descomponer de esta manera, es decir, en su componente X y en su componente Y. Los extremos de esta zona de impactos tienen una posición angular θ1. Uno sabe de la teoría electromagnética y de los experimentos de difracción con luz, se ha deducido la fórmula, que el seno de este ángulo θ, o sea, el seno del máximo de la posición angular central, es igual al cociente de la longitud de onda dividido el ancho de la rendija. ¿Sí? Yo los invito a recordar ese tema, revisarlo en los apuntes que están colgados en la página, incluso hay videos que muestran eso. Esta fórmula es válida para el máximo central, es decir, el m, ese coeficiente m, que son todos valores enteros, es igual a 1, quiere decir que estamos analizando la posición angular para el máximo central. Si el ángulo es pequeño, acá estamos analizando un armado experimental que permite que el ángulo sea muy pequeño, y entonces el seno del ángulo coincide con el ángulo y coincide con la tangente del ángulo. Consecuentemente decía, el ángulo θ1 se puede tomar como el cociente de lambda sobre A, medido en radianes. Muy bien, perfecto. De este
triángulo de momentos, podemos sacar que la tangente de este ángulo es el cociente de la componente y del momento lineal dividido la componente x del momento lineal. Acá lo tenemos. Otra vez, si el ángulo es pequeño, la tangente coincide con el valor del ángulo. Por lo tanto, podemos combinar las dos ecuaciones y encontrar, en definitiva, esta expresión. Expresión que me da la relación que hay entre la componente y del momento angular con la componente x del momento angular, no, del momento lineal, con la componente x del momento lineal y el cociente de lambda sobre a. Esta fórmula es muy interesante porque lo que me permite es encontrar una expresión para calcular la incertidumbre en la determinación del momento lineal de los fotones que impactan sobre la pantalla. Si uno nuevamente ve el dibujo, se da cuenta que todos los fotones que pasaron a través de la rendija y como consecuencia de ese pasaje a través de la rendija, tienen una dispersión en el valor de la componente y del momento angular que hace que estas partículas, estos fotones, impacten en toda esta zona central. Luego, mirando la gráfica, uno se da cuenta que el ángulo θ1 de estos fotones tiene que variar entre menos lambda sobre A más lambda sobre A. Eso quiere decir que la variación de la componente y del momento lineal tiene que estar comprendida en esta fracción o este intervalo de valores de ángulo que llevado a esta expresión de acá nos permite escribir la variación del momento lineal en su componente y que como mínimo tiene que ser igual a la componente x del momento lineal multiplicado por lambda y dividido por a. Esta formulita me da la indeterminación para el momento lineal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todas las partículas, todos los fotones que pasen a través de la rendija y como consecuencia de su interacción con la rendija, van a sufrir una indeterminación en el momento lineal de ellas que hace imposible, justamente por eso, poder calcular con toda precisión el momento lineal una vez que pasaron a través de la rendija. ¿Sí? Bien, perfecto. Pero nosotros podemos reformular esta expresión haciendo uso de esta fórmula, es decir, la relación que hay entre la longitud de onda y el momento lineal en su componente x, reemplazarlo acá, hacer algunas cuentas y obtener esta formulita de acá. Esta formulita de acá es también muy interesante porque en principio lo único que diría es que el producto de la indeterminación de la cantidad de momento lineal en I de la partícula, del fotón que pasó a través de la rendija, por el ancho de la rendija, tiene que ser como mínimo igual a la constante de Planck, de ahí para arriba. Sin embargo, podemos dar una vuelta de tuerca a este razonamiento y agregar otra cosa, otro término. Tomar en cuenta que el ancho de la rendija en realidad también está midiéndome o me está dando una indeterminación. Todos los fotones que pasen a través de la rendija lo van a hacer a través del ancho A de la rendija. Más que obvio lo que estoy diciendo. Pero digo, este ancho A hace que yo no pueda conocer exactamente en qué posición, en qué punto de la rendija pasa ese fotón. Todo fotón que pase en un espacio de ancho A, como consecuencia de interacción con esa rendija, va a tener una indeterminación en la posición, que va a estar cuantificado por el ancho de la rendija, y una indeterminación en la cantidad de momento lineal, que va a estar determinado por el valor de delta P sub i. Quiere decir que A es la indeterminación de la posición. Bueno, esta formulita es una expresión del principio de incertidumbre de Heisenberg aplicado a este caso particular, a este experimento de fotones, del experimento de difracción utilizando fotones. Bien,
El principio de incerteza, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la formulación de la mecánica cuántica, en realidad establece que el producto de la indeterminación en la posición y en la cantidad de momento lineal de la partícula es como mínimo h barra sobre 2, donde h barra es el valor de la constante de plan h dividido 2pi. Esto se toma así porque muy frecuentemente en las fórmulas que se obtienen de la mecánica cuántica aparece h dividido por 2pi, entonces se genera, digamos, una nueva constante. Como decíamos, esta es la formulación del principio de incerteza de Heisenberg, obviamente para la posición y para el momento lineal. Esta expresión, esta desigualdad se puede llevar a una gráfica donde vemos en el eje vertical la representación de los valores de delta P, X, y en el eje horizontal la representación de delta X. Entonces, todos los puntos que estén sobre esta hipérbola equilátera están representando los valores del producto delta X, delta P, que son exactamente iguales a h barra sobre 2. Todos los puntos en la parte superior, de esta zona que está pintada de verde, representan los puntos de este plano, o sea, del producto delta X por delta P, que son mayores que h barra sobre 2. Y todos los puntos que estén debajo de ella no corresponden a valores físicos, es decir, valores del producto de la indeterminación, de la posición y del momento lineal, que correspondan a un sistema físico o al comportamiento de una partícula en real, porque violan el principio de incerteza de Heisenberg. Muy bien. Podemos reformular el principio de incerteza y la indeterminación en la cantidad de momento utilizando el concepto de onda. Esto también nos va a servir para ir preparando el terreno para cuando veamos la formulación matemática de la mecánica cuántica. Otra vez vamos a utilizar o vamos a movernos en el campo de onda electromagnética y fotones, después lo extenderemos a partículas en general. Una onda electromagnética que se propaga en la dirección del eje positivo de las X, escribiéndola solamente en términos del campo eléctrico, ya hemos visto y hemos justificado el porqué esta simplificación que hacemos, se puede escribir de esta manera, suponiendo que el campo eléctrico está en la dirección del eje Y y que la propagación, el sentido de propagación de la onda es a lo largo del eje X. Esta es una ecuación que está representando una onda senoidal de campo eléctrico que depende del espacio y depende del tiempo. K es el número de onda y omega la frecuencia angular. Podríamos reescribir esta ecuación y en lugar de que aparezca K y omega, que aparezca momento lineal y posición, y acá tenemos entonces las ecuaciones que me van a permitir hacer esto. P es, después de hacer estos calculitos sencillos, es h barra por K, omega, la energía, esto no es campo eléctrico, esto es energía del fotón, es igual a h barra por omega, reemplazo aquí y obtengo una expresión de la onda de campo eléctrico, de esa onda electromagnética, en términos de siempre de la posición y del tiempo como variables independientes, pero los parámetros de esta ecuación son la cantidad de momento lineal y la energía. Muy bien. Veamos qué sucede si a esta onda de acá, antes que nada, de la lectura del principio de incerteza, sabemos que, volvemos a mirarla, sabemos que el producto de la indeterminación de la posición por la indeterminación de la cantidad de momento lineal siempre tiene que ser como mínimo h barra sobre 2. Es decir, está acotado en un mínimo. De ahí para arriba todos los valores que sean posibles. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que yo no puedo conocer con total exactitud y en forma simultánea la posición y la cantidad de momento de ese fotón, en general de la partícula. Muy bien, ¿qué pasa si delta P es igual a 0?
¿Qué pasa si yo pudiera tener algún mecanismo, algún experimento en el cual yo puedo determinar con toda exactitud cuánto vale la cantidad de momento lineal de ese fotón? Automáticamente, para que se cumpla esa desigualdad, la indeterminación delta X, es decir, la indeterminación en la posición de esa partícula, tendría que ser infinita. Entonces, el lograr la precisión absoluta en la determinación de uno de los dos valores, es decir, de la cantidad de momento, hace que pierda total conocimiento de, en este caso del ejemplo, de la posición de la partícula. Es decir, el conocimiento preciso de una cantidad hace que yo pierda la información respecto del valor de la otra magnitud. Muy bien. Si yo quisiera asociar una onda para poder representar a una partícula, esta onda que está aquí no es una representación adecuada. ¿Sí? La idea de poder representar o asociar una onda con una partícula, mejor dicho, una función de onda, como le vamos a llamar más tarde, que no tiene que ver con onda electromagnética, tiene que ver con una onda que me esté representando una partícula. Una partícula es un ente, hablemos del fotón, por ejemplo, un grano de energía, un corpúsculo de energía, que ocupa una cierta región del espacio en un determinado tiempo. Si yo quiero asociar eso con una onda, esa onda tiene que dar cuenta de que recordando que la onda depende del espacio y del tiempo, tiene que dar cuenta de esto, de este hecho, de que en un determinado tiempo la onda tiene que marcar de que en una determinada posición allí hay algo, energía, materia, lo que sea, que esté ocupando esa región, que esté, digamos, que esté restringida a esa región del espacio. Si yo esta asociación la hago con una sola onda y hago la representación gráfica de esto, voy a ver evidentemente que esta onda tiene una amplitud constante. Desde el punto de vista de la onda, hablemos de la onda electromagnética, yo sé que la amplitud constante tiene que ver con el valor máximo del campo eléctrico que está asociado con la intensidad de la onda, con los efectos lumínicos que yo veo. Pero si esa onda representa una partícula, la amplitud, ¿con qué estaría relacionada? La amplitud tiene que estar relacionada con la posibilidad de encontrar a la partícula en un determinado tiempo y en un determinado punto del espacio. Y si yo tengo que la amplitud es constante para cualquier tiempo, evidentemente lo que me está diciendo es que la partícula tiene la misma posibilidad de ser encontrado en cualquier punto del espacio, en un intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Evidentemente, una onda con estas características no puede ser la representación de un corpúsculo, de un fotón o de cualquier otra partícula, como vamos a ver en la formulación de la mecánica cuántica. Pero tenemos otro recurso. Podemos, recordando lo que se vio en interferencia de ondas, hacer la superposición, es decir, la interferencia de dos ondas de energía E1 y E2 y de una cantidad de momento lineal P1X y P2X, y ver qué es lo que sucede cuando estas dos ondas interfieren en un punto del espacio. Interferir significa superponer o sumar sus efectos, y entonces matemáticamente tendría que ser expresado de esta manera. ¿Sí? Esta forma que está acá. Por razones de simplicidad, de economía de esfuerzo, y porque no es importante a los términos de captar el concepto, vamos a suponer o vamos a eliminar la parte temporal. Es decir, vamos a poner que en el tiempo vamos a hacer este análisis, vamos a estudiar la superposición de estas dos ondas en el espacio en un tiempo t igual 0, para no meter la variable temporal. Y entonces, suponiendo que t vale 0, esta expresión de acá arriba puede ser escrita de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar esta superposición? ¿Qué es lo que me da este valor de E sub i? El campo eléctrico resultante
para dos ondas que interfieren o que se superponen en un punto del espacio, en un tiempo determinado, en una región del espacio que, bueno, que tendremos que asignarle el valor adecuado. El resultado de esto es algo como esto que está acá. Matemáticamente hay que hacer algún desarrollo. Nosotros cuando vimos interferencia en física 2 se hizo el desarrollo matemático. Acá no importa demasiado. Lo importante es ver o captar nuevamente, como les decía, el concepto. Aquí en el gráfico superior tenemos las dos ondas graficadas por separado. La negra y la rosada son E sub 1 y E sub 2, ¿sí? Las dos ondas, esta de acá y esta de acá. Pero la combinación de las dos, la superposición de las dos, la interferencia de las dos, me da con resultado una onda como esta. Y una onda como esta es lo que yo estaba buscando para utilizar como representación de una partícula. Porque la variación de amplitud me está diciendo de que allí donde la amplitud de esta onda resultante sea mayor, yo voy a tener más probabilidad de encontrar a la partícula que, valga la redundancia, esta onda está representando. Quiere decir, esto me está hablando de que hay un ente, fotón, por ejemplo, que está concentrado en esta región del espacio. Pero de nuevo, la posición exacta no la conozco, porque hay un intervalo en el cual la amplitud aumenta y después decrece. Entonces, allí donde la amplitud sea mayor, es donde tengo mayor probabilidad de poder encontrar la partícula o que ésta esté concentrada en esa región del espacio. Nuevamente, no tengo el valor exacto de la posición y tengo que describirlo en términos de probabilidad. Bueno, este concepto fundamental es el que vamos a utilizar después cuando desarrollemos el formalismo de la mecánica cuántica. Así como hay una forma de escribir el principio de incerteza en términos de posición y cantidad de movimiento, también lo podemos hacer, acá está desarrollado, en términos de la energía y del tiempo, y se llega a esta formulación absolutamente alternativa. Ya lo vamos a ver con más detalle en su momento. Bueno, muy bien. Acá entonces hay algunos, como siempre, el libro ofrece algunos ejemplos siempre muy sencillos de entender, está todo el desarrollo, el cálculo, y muy ilustrativos. Les pido que lo vean con toda atención y con esto hemos terminado este capítulo.